Nuevo Testamento. Ya Primera Corintios lo pasamos. Primera Timoteo, ¿sí? El título, ahí Jaime es el que está organizando los estudios, es la defensa de la sana doctrina, porque hay sana doctrina y hay otra que no es sana doctrina, ¿sí? Y vamos a 1 Timoteo capítulo 1, vamos a leer el versículo 3, buenas, y vamos a pedir la dirección de Dios, pero antes de eso, primero la Escritura dice que la interpretación de la Escritura no es de interpretación privada. Segundo, hay una sola interpretación en la Biblia. No hay dos o tres interpretaciones. No es que usted qué piensa de ese texto y el otro qué piensa, no. Hay que hacer una exégesis, por eso estudiamos en su mayoría versículo por versículo. Y eso no va a permitir que nos equivoquemos. Y más en estos libros. Explico por qué. Hay posiciones humanas de liderazgos. Unos están basados en la Biblia tomando las Escrituras, otros en experiencias, lo cual no es válido delante de Dios. Ahora, el diseño de Dios para la iglesia está en Primera y Segunda Timoteo y Tito. Esos son los libros que debemos estudiar para ver cuál es el orden de la iglesia, cómo debe ser el liderazgo, ¿sí? Quiénes toman las decisiones, etcétera. Y vamos a ver, no eso hoy, obviamente, ya se vio la introducción, son las únicas cartas que hay una palabra, no sé, creo que le explicaron, yo no vi el estudio, hay una palabra que está ahí cuando Pablo se presenta como el apóstol de Jesucristo y le escribe a Timoteo, y hay tres palabras. ¿Cuáles son? Que son palabras que él traslada con el ánimo de que Timoteo tenga esas características, bendiciones de parte de Dios. ¿Cuáles son? Gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz. La palabra misericordia aparece ¿a dónde? En las epístolas pastorales. Miren, los hermanos que están al frente de la obra, que son personas como nosotros, como yo soy, comunes y corrientes, frágiles, pecadores, necesitan la misericordia de Dios para prevalecer. Algunos comienzan, yo recuerdo, vino a mi mente en este estudio, un septiembre del año 2017, no sé si Eddie, Jaime y Dubancito se acuerdan, había un grupo de hermanos, Dios hizo algo en la iglesia para bien, y habían como 6 o 7 hermanos que manifestaron el deseo de prepararse para continuar con la obra que Dios comenzó acá, el testimonio en La Serena, ¿sí? Y hacer algunas correcciones en base a lo que Dios le enseña. Después de un poco corto tiempo quedaron solamente los 3 hermanos en mención. Eso fue en septiembre del 2017 que estudiamos epístolas pastorales. Yo tengo mis cuadernos y algunos se me han perdido, otros los he regalado, ¿sí? Donde he hecho estudios y recuerdo eso, recuerdo que fue en septiembre que comenzamos a estudiar y algo que quiero mencionar, nadie es indispensable en la obra de Dios, nadie, solamente Dios, ¿no? Los demás somos el objeto por el cual Dios quiere usarnos si somos fieles. Nadie es fiel completamente, pero que prevalezcamos en la verdad, y Dios se agrada de aquellos que se juegan por la iglesia, porque estar al frente de la Grey es un mandato de parte de Dios para aquellos que están con un corazón que dispuesto a pagar un precio. Por eso debemos orar por aquellos que están puestos, porque ellos están para velar por la Grey de Dios, velar por la sana doctrina. Pueden venir falsos maestros. Hay un montón de cosas que vamos a ver en 1 Timoteo y vamos a ir desarrollando, ¿no? Y dice ya comenzando el versículo 3. Y vamos a orar. Como te rogué. Ahora la palabra rogué, ¿en qué tiempo está escrito? Pasado. Miren, los liderazgos siempre son así. Recuerden ustedes cuando Moisés, viendo el Antiguo Testamento que no tiene nada que ver con la iglesia, ¿quién estaba siempre ahí con Moisés? Josué. ¿Y quién sucedió a Moisés después de un tiempo? Josué.
Ahora, ¿quién preparó, quién instruyó, quién estuvo cerca al corazón de Timoteo? El apóstol Pablo. Qué privilegio, ¿no? Qué privilegio tan tremendo. Ahora, él tuvo un tiempo previo en el pasado para luego sí que este hermano pudiese empezar a desarrollar ese ministerio. Ahora, Pablo, para mi concepto de lo poquito que he estudiado de Timoteo, era un poco tímido. Él tenía frecuentes enfermedades en cuanto al estómago, ¿sí? Y Tito era de un carácter mucho más fuerte, era otro siervo de Dios. Todos son diferentes. Y aquí Eddie, Jaime y Dubán son diferentes, gracias a Dios son diferentes, se complementan. Y Dios va haciendo la obra y va agregando personas, ¿no? Es bueno recordarlo, es bueno poderlo poner en el contexto de lo que es el pasaje bíblico e ir a lo que Dios nos quiere enseñar. Y aquí vemos en el pasado hubo un encargo y lo hace como un ruego. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta mañana que nos permites reunirnos como iglesia. Te doy gracias porque me permites a mí poder estar trazando tu palabra. Te suplico y te suplicamos todos nosotros que el Maestro de Maestros, el Espíritu Santo, esté guiando mis palabras y guiando cada interpretación que es única y es una sola a cada uno de mis amados hermanos. Te ruego, Señor, te rogamos, Señor, por favor, que esto sea para bien de la iglesia, para dejar marcas conforme a tu verdad, para que la iglesia prevalezca hasta la venida de nuestro amado Señor Jesucristo. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Como te rogué que te quedases en Éfeso, de quedar es resistir. La palabra quedar significa permanecer corrigiendo. ¿Escuchan? Es persistir, resistir, permanecer corrigiendo y perseverar. Ahora, perseverar no es fácil. Cuando vienen los problemas, lo más fácil que es huir, salir corriendo. Pero cuando vienen los problemas es cuando más se afinca nuestra fe y hay un montón de cosas que comienza, y Pablo más adelante lo habla, de algunas características, ¿sí?, que nosotros debemos tener cuando servimos al Señor. Y que es bueno que la iglesia sepa. Miren, hay congregaciones que tienen posiciones totalmente antibíblicas y las defienden. Nosotros tenemos que tener sustento con la palabra de Dios para defenderlo, porque es la única manera correcta. Yo he escuchado, hace poco escuché de un hombre que decía, hay 3 maneras de liderazgo en las iglesias cristianas. No, le dije, hay más de 3, no sé cuántas hay, pero hay una sola que enseña la Biblia. Y tenemos que ceñirnos a una sola, porque es la mejor, es la única que Dios quiere. ¿Sí? Y es importante que toda la iglesia sepa, por eso nos pusimos de acuerdo a estudiar estos textos, 1 Timoteo, 2 Timoteo, si se puede, Tito, hay algunas cosas que se enseñan en su mayoría, vamos a llegar a Tito también a través de 1 y 2 Timoteo. Y es muy importante que la iglesia pueda tener bien en claro esto. Esta es la introducción nada más, pero era importante hacerlo, ¿no? Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Que te quedases. Ahora, ¿qué fue el ruego que le hizo Pablo allá a Timoteo? Fíjense ustedes en el texto. ¿Cuál es el ruego? ¿Y con qué propósito? ¿Con cuál propósito? ¿Cuál? Ahí dice. Miren, yo los pongo con pregunta a ustedes porque así razonamos. A veces de pronto yo comienzo a exponer y de pronto estamos un poquito desintonizados, pero al leer y pensarlo lo vamos a ir asumiendo. Entonces, el encargo, lo primero que estamos viendo, a un siervo de Dios, y eso es para cualquier iglesia local, que permanezca, que prevalezca en su iglesia. Ese es el primer encargo. El segundo encargo, ¿cuál es el texto que dice? El texto que dice, mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hay cualquier viento de doctrina, hay diferentes tipos de doctrina que no son bíblicas.
¿Y cómo podemos nosotros saber que no son bíblicas? Estudiando las Escrituras. No hay otra manera. Que no enseñen diferente doctrina. Vamos a ver algunas rápidamente. Primera de Corintios. De ese entonces y que han aumentado, ¿no? En cambio de disminuir, han aumentado. Doctrinas diversas que no son bíblicas. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12. Ya Primera de Corintios lo estudiamos, así que no tengo que explicar tanto detalle. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 12 hasta el 20, vamos a leer. Dice, y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Aquí está tratando Pablo un problema que ya hemos estudiado. Algunos decían que Cristo no había resucitado, y las Escrituras nos señalan que Cristo se presentó en Hechos con pruebas indubitables, innegables, a más de 500 personas, y al último, como un abortivo, ¿a quién fue? Al que escribió esta carta, Pablo, un perseguidor de la iglesia, que él mismo dice, yo no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí la iglesia de Dios. Ahora, a otro que se le presentó y me movió mucho el corazón, fue a un hombre que era cobrador de impuestos, Leví. ¿Saben cómo fue su nombre cambiado? Mateo, el apóstol Mateo. ¿Quién es él? Sí, pero ¿quién es él? El hermano del Señor Jesucristo. Él estaba en la misma casa, compartía con el Señor Jesucristo, vio cómo murió en la cruz y llegó a creer fue en la resurrección. Y se le presentó solito el Señor Jesucristo. Se le presentó a algunos camino de Maús, se le presentó a las mujeres, se les presentó en grupo a otros, pero a Mateo, el publicano, se le presentó solo. Impactante eso. Y si ustedes acuerdan cómo llegó Leví a la salvación, ¿recuerdan ustedes cómo llegó? ¿Qué hacía Leví? Cobrar impuestos. ¿Y qué le dijo el Señor en un momento dado? Sígueme, sígueme. Y dice que inmediatamente se fue con él y le siguió. Y saben, la palabra apóstol significa mártir. Todos menos Juan, el ancianito Juan, todos murieron por causa de Cristo, como mártires. Y ese sello lo dejaron escrito acá, en las Escrituras. Porque los judíos, en su mayoría judíos, fueron los que Dios utilizó para trasladar la palabra, para transmitir la palabra de Dios. Y tenemos estos libros, ¿gracias a quién? A los judíos. Y ya estudiamos en Romanos, ¿no? Acerca de ese tema en cuanto a los judíos. Vamos a continuar, dice el versículo, iba en el 17, 15, 13, vamos al 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces la predicación, vana es también nuestra fe. Sería terrible, ¿no? Estar predicando una mentira. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. ¿Recuerdan ustedes hace unos días atrás que explicaba cómo la historia fue dividida en dos? Antes de Cristo y después de Cristo, y que son aproximadamente 6.000 y tanto de años desde la creación, porque desde las genealogías uno puede tomar y mirar los tiempos, y mirar los años, y en las profecías lo mismo. Dice el versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. No se les olvide que en Romanos capítulo 4, en el versículo, creo que es 4:24, dice que Cristo resucitó ¿para qué? Nuestra justificación. Sí, es Romanos 4:24, el último versículo de Romanos. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiésemos sido justificados. Él pagó en la cruz, cargó en sus espaldas todos nuestros pecados, pero se hizo efectiva la salvación cuando Cristo resucitó. Y si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana, estaríamos aún en nuestros pecados. Dice el texto, por eso cuando predicamos, 1 Corintios también dice que tenemos que
predicarlo de esa manera, ¿no? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó. A algunos se les olvida hablar que Cristo resucitó, pero tiene que ser las tres verdades. Versículo 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, no somos, según ese argumento, no está diciéndolo como afirmación, somos los más dignos de lástima, es la idea, conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo, ¿qué? Se levantó del sueño, en el original. Cristo ha resucitado a los muertos. Primicias, el primer fruto, hablando en el término de los judíos, de los que durmieron es hecho. Él fue el primero que resucitó para una vida indestructible. Porque el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro y a otros, pero volvieron a experimentar ¿qué? Muerte. Nosotros, ustedes y yo, tenemos seguridad de vida eterna, una vida indestructible. Todos los que hemos creído, versículo 21, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Bueno, hasta el 20 era, ¿no? Hechos capítulo 2, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquel Pedro, apóstol, que había negado al Señor, que estaba timorato, en el capítulo 1 vemos cómo el Señor Jesucristo ascendió a los cielos, hizo una promesa y fue dotado del Espíritu Santo Pedro y predicó con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Lo hemos explicado. Valentía y ¿qué más? Y claridad. O sea, la Biblia hay que explicarla. Y él explicó y tomó los textos. ¿Sí? Y en el versículo 37, cuando él predicó, dice, al oír esto, versículo 36, sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, porque esta salvación fue para primeramente judíos, que estaban en diferentes lugares, pero eran judíos. Que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, se compungieron de corazón. En el original fueron perforados, fueron atravesados por estas palabras. Se agitaron violentamente dentro de sí, porque era recién ese evento de la resurrección, recién a Cristo había muerto y había resucitado. Dice, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí predica y más de 3,000 o aproximadamente 3,000 personas llegaron a Cristo. Y de esas personas que viajaron a diferentes lugares, recuerdan que eran partos, medos, elamitas de Mesopotamia, que eran o judíos, nacidos judíos, o prosélitos. ¿Quién eran los prosélitos? Los que se hacían judíos. Y ellos predicaron el Evangelio. Cuando estudiamos el libro de Romanos, ¿recuerdan? Vemos a una pareja preciosa que fue en ese tiempo, en el año posterior, sacado de Roma, expulsados porque a los judíos los miraban, a los creyentes, perdón, a la iglesia los miraban como algo que no quería tener la sociedad. Y muy seguramente en la fiesta de las primicias, donde posteriormente ahí Pedro predicó, algunos viajaron y llegaron a Cristo. Cuando Pablo fue a Roma ya había creyentes. Lo recibieron, estuvo 2 años allá predicando, en una cárcel, encadenado. ¿Sí? Y dice, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraron en la doctrina de los apóstoles, primero, en la comunión, el partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Son 4 actividades que la iglesia hace y que debe hacer y que perseveraba la iglesia primitiva, ¿no? Ahora, que no enseñen diferente doctrina. Una de las doctrinas más atacadas es que Cristo haya resucitado. Y cuestionan que Cristo sí, Él murió. ¿Cómo van a negar algo históricamente escrito aún por, valga la redundancia, escritores paganos, como Flavio Josefo, el mejor escritor de esa época, que da testimonio, era contemporáneo del Señor Jesucristo, y daba testimonio de la muerte de Cristo, y muchos otros? Y de la resurrección el Señor tomó cuidado también de que hubiese testigos, pero muchos negaron eso. Acuérdense de los judíos de esa época. ¿Qué hicieron los que conocían las Escrituras y fueron a Pilato y qué le dijeron? ¿Sí se acuerdan o no?
Pero antes de eso, sí, eso fue echaron la culpa que se lo habían robado, pero antes de eso, ¿qué pidieron? Iba a destruir el templo en 3 días. No, en cuanto a la resurrección. Ese engañador cuando vivía había dicho que iba a resucitar al tercer día y que posiblemente los apóstoles harían eso para hacer pensar que se resucitó, que necesitaban soldados para reforzar la iglesia. ¿Y pusieron soldados? Sí. Y era impenetrable para una persona llegar ahí. ¿Y pusieron qué? Para tapar o sea, quedó sellado. Ahora, todo esto sucedió para que fuera irrefutable la resurrección de Cristo. Y después sobornaron a los soldados para que no dijeran lo que pasó, porque quedaron espantados. ¿No? Es un evento impresionante la resurrección de Cristo, ¿no? Ahora, que no enseñen diferente doctrina. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente, Espíritu con E mayúscula es la persona, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu dice claramente, o sea, abiertamente, que en los posteros tiempos, esos no eran los posteros, pero ya había esos problemas. ¿Cómo será ahora? Peor. ¿Sí? Dice, en los posteros tiempos, algunos apostatarán, van a desertar, ¿sí? De la fe. ¿Escuchando qué? Espíritus engañadores, o sea, impostores, guías errados. Escuchen bien, eso significa engañadores, impostores y guías errados. Por eso la iglesia debe tener hombres que conozcan y tracen la palabra de Dios. Porque un guía errado, hay una congregación que conozco que fue toda desviada por dos personas que estaban frente de la iglesia. Guías errados. Y desviaron la iglesia. Y hay muchos ejemplos. ¿Sí? Muchos ejemplos. A ver, estamos en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Y estamos viendo el encargo a un siervo de Dios. Miren, esto viene para todos, pero especialmente para los siervos de Dios. Persistan, permanezcan, perseveren, quédense ahí. Y luego dice, para que mandes. Y la palabra mandar significa oponerse a esos falsos, imponer el mensaje, enseñar el mensaje. La palabra de Dios a veces es fuerte, pero tenemos que enseñar tal y como ha sido dada. No hay que cambiar nada del texto bíblico. Y ese es el mandato, es un mandato. Mandes. Dice que no enseñen ¿qué? Diferente doctrina. Vamos a Gálatas, que también ya lo estudiamos, por eso tomé esos libros, porque ya lo estudiamos acá en la iglesia. Gálatas, el capítulo 3, versículo 1. Le escribe Pablo a los hermanos de Gálatas. En el contexto había un problema con aquellos judíos que llegaron a la fe. Y ellos querían continuar con las costumbres judaicas, que eso se llama judaizar. ¿Sí? Y realmente eso no está para la iglesia. Y dice el texto, no voy a ponerme a explicar, ya lo hicimos en Gálatas. Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos. La palabra insensato significa ininteligentes. Y hay otra palabra más fuerte, estúpidos. Mire, Pablo era fuerte en su hablar. Eso es en el griego. Oh Gálatas insensatos. ¿Quién os fascinó? O sea, ¿quién los eclipsó a ustedes con esa calumnia, con esa difamación, para no obedecer a la verdad? A vosotros antes cuyos ojos Jesucristo fue presentado, o sea, fue proclamado públicamente, la idea, claramente entre vosotros como ¿qué? Crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Pregunta, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dos opciones ahí que les da Pablo para que piensen. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, haber creído que Cristo vino, murió en la cruz, Él resucitó y me ofreció vida eterna. Romanos 5:1, recuerden, creo que lo vamos a ver ya de memoria. Justificados, tenemos que paz para con Dios.
La palabra justificación, ¿qué significa? Ya lo estudiamos. Es una declaración judicial en la cual Dios declara justo ¿a quién? Al que es de la fe de Él, al que ha creído en Cristo. Y dice aquí, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Dice, tantas cosas habéis padecido, la persecución y demás, en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra o provee el Espíritu y hace maravillas, y el milagro, yo le decía a mi esposa ayer, el mayor milagro para mí, le decía ayer, justamente a mi esposa, de que Cristo es Dios, es el cambio que operó en mi vida. Y ella sabe por qué le decía lo que era yo antes y el camino que iba andando. Ahora, la palabra de Dios, pero en la experiencia como creyente, cada uno de nosotros, también hay una marca, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo. Y si después de Cristo yo manifesté ser creyente y vivo una vida desordenada, evalúese si realmente está en el Señor. Porque Cristo hace una obra perfecta. Perfecta. Ahora, hay un proceso, ¿sí? Aclaro, que es la santificación. Es progresiva. Pero vamos hacia adelante. Hay un libro que yo recomendé, se lo di a alguien y no me lo devolvió, no sé quién se lo di. Dice 3 pasos adelante de Swindoll, me encanta Swindoll. 3 pasos adelante y 2 atrás. ¿Eso qué significa? Vamos hacia adelante, a veces retrocedemos por nuestra falta de fe, nuestra desobediencia, pero continuamos avanzando, ¿sí? Y el creyente se identifica con el Señor. Unos son creyentes carnales, otros son espirituales, pero igual creyentes, ¿no? Dice el texto, ¿en qué versículo íbamos, hermanos? ¿Me ayudan? Versículo 4. Versículo 5, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Sí? Vamos a 1 Timoteo, capítulo 1. Hay un ruego, ¿sí? La defensa de la sana doctrina, y vamos a ver, o estamos viendo, el encargo al siervo de Dios. ¿El ruego cuál es? Permanezcan, perseveren, resistan. En segundo lugar, no permitan enseñar mala doctrina, que no enseñen mala doctrina en la iglesia. Hay que conocer la doctrina para poder defender la sana doctrina, ¿sí? Y no que haya diferente doctrina realmente, pero hay quienes cambian la doctrina de la Biblia. ¿Cuál es el tercero? ¿Qué dice ahí? Ni preste atención a fábulas, ¿sí? Ahora, fábulas son que tuve una experiencia. ¿Y qué más dice? Y genealogías. Ahora, fábulas son cuentos, son mitos, ficciones, que quieren ponerlo como un paralelo a la palabra de Dios. Quieren ponerlo como una verdad enseñada. No, de ninguna manera. Dice el versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías, ¿sí? Interminables, o sea que tenían que rastrearlas y comenzaban a hablar de la genealogía no sé qué y no tenían término. Interminables significa que eran irrastreables, no se podían rastrear. Era tanto el cuento que pueden echar y podemos hablar de genealogías, ejemplos, pero no voy a ponerme a gastar tiempo en eso. Solamente hago mención porque no vale la pena gastar tiempo en eso y explicar. ¿Puede llegar alguien con esa doctrina? Sí. ¿Y quiénes son los que están ahí para defender la doctrina? Principalmente ¿quién? Los ancianos, ¿sí? Los hombres que ya han conocido más las escrituras y que puedan con las escrituras mostrar que esto está sucediendo, que está mal. Los pastores, ancianos u obispos son el mismo oficio con diferentes nombres. Pastores, ancianos, obispos, que son sobrevedores, ¿sí? Sobrevedores en la iglesia del Señor. Ahora, que no presten atención. La palabra que no presten atención significa no se queden escuchándolos. No empiecen a hacer interacción con ellos.
Si conocemos la doctrina y vienen con algo que no es, yo recuerdo alguna vez en Suba llegó alguien con una doctrina terrible y un hermano estaba, y gástele tiempo, le dije, ¿sabe qué nomás? Le dije, déjemelo a mí, cogí la Biblia, ¿usted quiere estudiar la Biblia? Vamos a estudiar la Biblia. Y empezamos y vino 2 domingos y no volvió. Él quería de alguna manera transmitir esos errores, ¿sí? Y el problema no es solamente ese, el problema es que el receptor, de pronto un creyente que no conozca mucho la Escritura, se quede escuchándolo. Es lo que dice ahí el texto, que haya interacción entre él y la persona que viene con mala doctrina. Si ustedes de pronto no conocen bien las bases, busquen a hermanos aquí en medio de la iglesia que conocen la doctrina para que puedan ustedes tener claridad y de pronto ayudar a alguien que viene, porque hay personas que llegan a las iglesias con eso, pero su corazón es dispuesto y hay que enseñarles y llevarlos a Cristo. Pero hay algunos que quieren es que hacer daño. Y tenemos que tener mucho cuidado con la iglesia. Epístolas pastorales, prácticamente todo el libro apunta a esos temas, ¿no? Prestar atención es quedarse escuchando a esas personas. Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Tomé un ejemplo ahí, que de pronto esos ejemplos quedan más que la explicación misma en la mente. Mateo capítulo 15, versículo 1. Entonces acercaron Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Hablando en el contexto judío, porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros, quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra qué? Mucho cuidado con las tradiciones. No, es que eso fue siempre así. No. Tenemos que romper aún las tradiciones si estamos cerrados en algo en la iglesia para tomar y asumir la doctrina tal y como está, para las costumbres tal y como están. ¿Me explico o no? Ah, no, es que yo fui enseñado en eso, yo quiero mucho eso. No, pero ¿qué dice la Biblia? ¿Me están siguiendo? Versículo 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y cuando uno sigue la tradición y no la verdad, hay un título ahí en el versículo 7. ¿Cuál es? Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está ¿qué? Pues en vano me honran enseñando como doctrina mandamientos ¿qué? ¿Mandamientos de quién? Hombres. Hombres que han impuesto cosas como mandamiento. Y llamando hacia la multitud les dijo, oíd y entended. Otro texto. 1 Timoteo, ya lo leímos, 4:7, sí. Dice así, desecha, están, 1 Timoteo 4:7, las fábulas, ¿qué dice? Profanas y de viejas. Cuentos de viejas. ¿Sí han escuchado a esos viejitos que empiezan a contar historias por allá? Cuentos, piruetas. Tito capítulo 1, vamos a Tito capítulo 1 versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas, que era el contexto para la iglesia primitiva. Hoy en día no es tanto así, ¿cierto? Dice, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, que hacen, y en el original, ¿sabe qué significa? Piruetas exegéticas de ciencia y ficción. Hay personas que vienen con cosas así, hay personas que son engañadas y podemos ayudarles, pero hay personas que vienen con el propósito de hacer daño. Y la iglesia por eso puso hombres con autoridad y por eso dice manda. No es que sugiere la iglesia, no, manda de acuerdo a lo que dice la Biblia. No son sugerencias. ¿Ven la diferencia o no? Vamos a el texto que estamos estudiando, versículo 4. Dice, así te encargo ahora. Versículo 4 no, falta todavía. Que acarrean ¿qué? Disputas. Acarrean disputas. Ahora, ¿cuál es el fruto
de permitir en medio de la iglesia las fábulas y las genealogías, que son interminables. Ese es el fruto, disputas que significan desunión en medio de la iglesia, conflictos en medio de la iglesia. ¿Qué más dice el texto? Versículo 4. Más bien que edificación de Dios. Ahora, la edificación solamente viene a través de la exposición de la verdad que está en las Escrituras. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos da dirección sabia. Pero a veces no queremos escuchar la palabra de Dios porque estamos contrarios a ciertas cosas. Pero tenemos que tener ese corazón dispuesto para asumir la verdad de Dios y obedecerla. Y eso es lo que realmente va a ser de bendición en la iglesia. Vuelvo y lo leo, versículo 4 al final. Dice, o va a leerlo todo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean, que el fruto es ese, disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. La edificación de Dios es por fe. Así también te encargo ahora. ¿Sí? Te encargo ahora. Versículo 5. Vamos a ver. En versículo 5. Ya vimos algo. ¿Qué vimos hasta ahora? Me gusta más o menos hacer un bosquejo en la mente. Un encargo. ¿Sí? Quédate, Timoteo. ¿Sí? Y te hago un encargo. ¿Cuál es la otra? Que no enseñen diferente doctrina. No permitas que enseñen diferente doctrina. ¿Cuál es la otra? Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables, porque sabemos el fruto de esas genealogías interminables. ¿Sí? Vamos a leer otros textos antes. Quería pasar al siguiente, pero vamos a leer Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Sí? Cuando vemos ahí el contexto, y en 1 Corintios también el amor es una de las características en la iglesia, ¿no? El amor ágape. Y debemos buscar lo que contribuye a ¿qué? A la edificación, a la mutua, o sea, el beneficio mutuo, edificación. Segunda de Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 10. Por esto os escribo estando ausente para no usar de severidad cuando esté presente. ¿Recuerdan ustedes que Pablo fue el que comenzó el testimonio en ese lugar? Y algunos le pidieron carta de recomendación. Hasta ese punto llegaron, ¿no? Recuerdan que ya lo estudiamos, ¿no? Y dice estamos leyendo versículo 10. Dice en la parte B, conforme la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para ¿qué? O sea, Dios le da la autoridad a ciertas personas con conocimiento para edificación, no para destrucción. Así que si Dios pone personas, los ancianos, obispos, pastores, es para que la iglesia sea ¿qué? Edificada. Ese es el propósito por el cual Dios ha puesto hombres fieles en medio del ministerio, de la iglesia local. Ahora, si vamos a mirar la figura de la iglesia comenzó en casas, como en la pandemia. Recuerdo, nosotros nos reuníamos, varios hermanos. Si yo dije, si me subo a Transmilenio, ¿por qué no vamos a reunir? Nos reunimos en casa durante todos los meses. ¿Sí? Y celebrábamos la cena, compartíamos la Biblia, y es espectacular. Es espectacular. Ahora, reunirse en casas es lo mismo que los discipulados que hacemos. Miren, si no se discipula personas, si la iglesia no se reúne y comparte, interacciona, pregunta, aquí ustedes no pueden preguntar por tiempo, pero sería espectacular que fuera 2 horas preguntando y respondiendo. ¿Sí? Ahora, qué bendición tremenda eso, ¿no? Vamos a otro texto, Efesios capítulo 4:12. Efesios. Me enredé aquí. Estas ya las tengo más usadas y se me pegan. Efesios capítulo 4, versículo 12. Versículo 11 mejor. Dice, y él mismo constituyó, o sea, él concedió por misericordia, le dio la palabra constituir, a esas personas que va a mencionar aquí, apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy en día? No. El último fue Pablo, como un abortivo.
A otros profetas. ¿Hay profetas? No, ya toda la revelación está. A otros evangelistas. A otros pastores y maestros. ¿A fin de qué? O sea, los maestros, los pastores, que son sinónimos, ¿qué o cuál más bien es la tarea de los maestros y pastores? Llevar a la madurez a la grey. Miren, el trabajo que el Señor Jesucristo hace en este momento, Él tiene un ministerio, el Señor Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio que tiene el Señor Jesucristo? Él intercede, está a la diestra del Padre, que es lugar de intercesión por nosotros. Hay un acusador, sí, hay un acusador. Si alguien nos acusa delante del Padre, es una figura nada más para darle énfasis a esto. ¿Qué va a decir el Señor Jesucristo como intercesor? No, yo ya pagué el precio de los pecados de Él. ¿Sí? Intercesión. ¿Y qué más es el ministerio del Señor Jesucristo? En Hebreos. Sí, intercesión. Ahora, ¿cuál es el otro ministerio? Hebreos 13, Él corre a nuestro encuentro para el pronto auxilio. Cuando pecamos, como el hijo pródigo, ¿no? ¿Recuerdan? El hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, y Él salió corriendo a su encuentro. No es que como David cuando dijo, no, en 2 años veré a mi hijo, cuando vino después de haber matado a su medio hermano Amnón, por presión de Joab, creo que se llama, no, ¿cómo se llama? El general del ejército. Y él lo recibió ahí, pero dijo, no lo recibió, en 2 años lo voy a ver. Y después él se llenó de amargura y atentó contra el mismo reino, ¿no? Ahora, el Señor Jesucristo hace ese ministerio, pero aquí en este texto que estamos viendo, estamos en Efesios, capítulo 4, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos. Cuando usted y yo creímos en Cristo, pasamos de muerte a vida, eso fue un acto. Si yo peco, ¿voy a perder la salvación? No, viene la disciplina amorosa de Dios, porque Dios al que ama, dice Hebreos, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero Él está haciendo, como dice otro texto, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará, ¿hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga, que es una promesa. Y el proceso en este tiempo es que Dios nos está llevando a la ¿qué? A la perfección, esa es la tarea. No vamos a llegar plenamente a la perfección, sino hasta cuando ya estemos allá sin pecado en la presencia de Dios. Pero es el proceso que Dios tiene. Y por eso hay un término que usamos doctrinalmente, la santificación, es progresiva. Vamos avanzando, ¿sí? Pero Cristo tiene un ministerio con nosotros, es la perfección del creyente. ¿Me están siguiendo? Espero que sí, ¿cierto? Ahora vamos con el texto de Efesios nuevamente para continuar la lectura. Estábamos viendo Efesios capítulo 4, 12, versículo 19 del mismo Efesios 4, 19, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Está hablando de quién? De este contexto de personas, ¿sí? Ahora sí vamos a ver 3 virtudes de un siervo de Dios, cualquier creyente, ¿no? Pero aquí está hablando de los siervos de Dios. 3 virtudes. Y son calificaciones que tenemos que evaluar si realmente las tenemos o no. Y si no, para pedirle a Dios que nos ayude a llegar a eso. Porque cualquier creyente debería ser así. Vamos al pasaje nuevamente. Estamos en Primera Timoteo, vamos, que es el pasaje central. Capítulo 1. Pues el propósito, versículo 5, de este mandamiento, ¿sí? El propósito de este mandamiento. Primera virtud, ¿cuál es? El amor nacido de corazón limpio. La palabra amor aquí significa festín de amor. Y limpio es sinónimo de ¿qué? Santidad. Una vida que ande conforme a Dios, que armonice con Dios, que andemos en armonía. A ver, a veces se usa esta palabra, no es que esté mal usarla, pero no es exacta. Decir que perdimos la comunión con Dios. No, comunión significa ¿qué? Relación. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Usted y yo pecamos, Dios nos disciplina. Pero sí perdemos ¿qué? No la comunión,
porque tenemos en común algo, somos sus hijos, Él es nuestro Padre, pero perdemos la armonía. Esa armonía, cuando un padre se enoja con el hijo porque desobedeció, porque hizo algo malo, entonces sigue siendo el hijo amado, pero estoy enojado con él, porque hizo algo que no me agrada, que estuvo mal. ¿Me están siguiendo? Y en este texto, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice, amor nacido de corazón limpio. Esa es la primera virtud. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Dice el texto, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. ¿El trabajo de qué? De amor. Son palabras de aliento del escritor que creo que es Pablo. ¿Sí? Digo que creo porque no está bien claro que sea Pablo, pero el escrito de él es muy parecido a este, ¿no? Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia ¿quién? Su nombre, la persona de Dios. Habiendo servido ¿a quién? A los hermanos. Y siendo ¿qué? Fiel, permaneciendo todavía fiel, sirviéndoles aún. Como Pablo mismo decía, aunque amándoos más, ¿se ha amado qué? Menos. Porque el anciano, los pastores, los obispos, a veces tienen que tratar pecados de hermanos. Y al tratar de pecados a veces la persona no está preparada y se enoja. Pero es necesario. Amor nacido de corazón limpio. ¿Sí? Otro texto. Juan Evangelio, capítulo 21. Juan capítulo 21, versículos 15 hasta el 19. Dice Juan 21, 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Pedro, que es Simón, este es muy conocido, ¿no? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y es, ¿me ágape? ¿Saben lo que es el amor ágape? Es el amor que Dios tiene con nosotros, es incondicional y el objeto amado que somos nosotros no merece ser amado y sin embargo nos ama. Entre nosotros en nuestra relación, el amor filial, es porque amamos a alguien, porque ese amor va creciendo, porque es recíproco. Y cuando fallamos, entonces ese amor decrece. Y hasta se dejan de hablar algunos. El amor ágape es incondicional. Dios nos ama porque quiso amarnos. Y es lo que dice aquí. Pedro, ¿me amas? Con amor ágape, ¿me agapeas? ¿Sí se conjuga así? Bueno, no sé. Le respondió, sí Señor. ¿Tú sabes qué? Tengo un amor filial por ti grande. ¿Qué le dice el Señor? Apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí Señor, tú sabes, y él lo sabe que sabía, ¿no? Que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas, muéstrales el camino. Miren el pastor lo que hace, mostrar el camino. Ahí en el original pastorear significa mostrar el camino. Pero para demostrar el camino tiene que saber el camino. Tengo que conocer las escrituras. Mostrar el camino, enseñar la verdad y guiarlos, velando por ellos. Porque ya Dios estaba preparando a este hombre, a Pedro. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo fue sepultado? Y cuando el Señor Jesucristo buscó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Había vuelto a la pesca. Y cuando él volvió con el Señor, para nunca más dejar de servir al Señor. Impresionante. Versículo 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Me fileas? Pedro se entristeció, se angustió, es la idea en el original, de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Miren, los hombres que Dios puso en medio de la iglesia tienen que tener ese corazón para guiar la grey de Dios. Ahora, los hombres que están al frente de una asamblea, de una congregación local, son hombres que tienen que amar a Dios, porque si aman a Dios van a jugar su vida, van a dar lo mejor que puedan
a sus ovejas, digámoslo así, las ovejas del Señor. Pero el que no, pues simplemente va como el pastor, como hay otro ejemplo, ¿no? Que sale, el asalariado sale corriendo y deja las ovejas ahí abandonadas. ¿Sí? Virtudes de un siervo de Dios. Primera, amor nacido de corazón limpio. Habla de santidad. ¿Qué más dice el texto? Buena conciencia. Hemos hablado de la conciencia, pero voy a hablar porque es necesario. Salmo 119. Vamos a hablar un poquito de la conciencia. Porque hay buena conciencia y hay mala conciencia, ¿no? Salmo 119, versículo 6. Salmo 119, versículo 6. Versículo 11, disculpen. Dice el escritor, ¿con qué limpiará? La palabra limpiar será, ¿con qué voy a hacer que mi corazón sea translúcido? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo sería? Y cuando dice guardar, dice con guardar tu palabra. O sea, cercar la palabra de Dios como un centinela, que no permite que pase nadie y haga daño. Velar. Cercar alrededor significa, estoy leyendo Salmo 119, 9. Guardar tu palabra. Versículo 11, perdón que los confundí. Versículo 11, en mi corazón, ¿qué? ¿Sabe qué significa guardado en el hebreo? Ustedes lo pueden mirar hasta en el celular un momentico, ¿sí? Pero no lo van a hacer ahorita. Acaparar, reservar. En mi corazón, es el deseo del salmista. En mi corazón, Señor, he hecho algo, he acaparado, he reservado tus dichos, tu palabra, con un propósito, Señor. Yo no quiero pecar contra ti, que sea un accidente, que no sea un estilo de vida. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver capítulo 6, versículo 6. Creo que me fui a otro libro. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. ¿Sí? Dice así, y estas palabras que yo te mando hoy, esto se los dice el Señor a través de Moisés a Israel. ¿Sí? Estas palabras que yo te mando, la palabra de Dios que yo te mando hoy, ¿estarán qué? No por allá en un lugar guardado, no, en tu corazón. Debemos memorizar la Biblia, debemos estudiar la Biblia. Allá guardada no sirve para nada. Tenemos que leerla y estudiarla. Y primero le dice a los padres, primero están sobre tu corazón. Y luego la repetirás a tus hijos, no antes. Miren, hay muchachos que llegan a la adolescencia y no quieren saber nada de Dios. ¿Saben por qué? Porque sus padres van a la iglesia todos los domingos, pero su actuar día a día en su casa es contrario a lo que se enseña en la iglesia. Entonces lo que está diciendo aquí el escritor es, primero recibe la palabra de Dios, atesórala, guárdala, y luego sí, no antes. ¿Qué haces? La repetirás a tus hijos. Y la palabra repetirás, ¿sabe qué significa, no? Perforar, pulsar, repetir, inculcar la palabra de Dios. Inculcarla. ¿Cómo se inculca la palabra de Dios a los hijos? Primero, cuando hemos acaparado la palabra de Dios nosotros como padres. Y luego si la transmitimos con un estilo de vida, con la revelación de Dios, explicándole la palabra de Dios con autoridad. Y dice, estando en tu casa, no, vamos a hacer un devocional y ya, ¿eso es todo? No, es un estilo de vida el del creyente, o debe ser un estilo de vida. No es que vamos a tener un devocional y después vamos a ver cualquier porquería película, vamos a decir cualquier cosa de otro hermano, No, es que no es eso. Dice, estando en tu casa, andando por el camino,
al acostarte y cuando te levantes. ¿Qué significa eso? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y las atarás, o sea, las vas a sujetar y compactar como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus rostros, entre tus ojos, perdón. Y las escribirás significa, versículo 9, grabar y delinear y registrar. Eso significa en el hebreo, registrarla en mí, grabarlas, delinearlas. Dice en los postes de la casa y en las puertas. Alguna vez yo mencioné, cuando fui a un juzgado, para yo hacer cargo de mi mamita, ustedes saben que más una ancianita está enferma, hoy está en mi casa, la dejé y me vine y me toca salir corriendo ahorita. Y yo recuerdo que tuve que ir a un juzgado y había un montón de filas, un lugar como 6 veces este o más, y habían solo estantes, ¿sí? Y habían un montón de filas y tenían nombre de calle, no sé qué, y un número de calle y por colores. Y fui con un papelito ahí, un número largo. Dije, no, esto me van a demorar aquí para entregarme. ¿Saben qué? Entregué eso y a los 4 o 5 minutos ya tenía el documento. ¿Cómo hicieron ustedes? Tenían ya calle no sé qué y el color tal y ya, llegaron rapidísimo. ¿Usted tiene así la palabra de Dios codificada en su corazón? Eso es lo que el texto más o menos enseña. Esa es una ilustración nomás, ¿no? Miqueas capítulo 6, 8. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Bueno, dice así la palabra de Dios, Miqueas 6, 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? ¿Solamente qué? Solamente 3 cosas. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bueno que lo hagamos. Hacer justicia, ¿qué más? Habla de misericordia y habla de tirarnos al piso frente a Dios. Humillarnos delante de Dios. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una buena conciencia. ¿Sí? Segunda de Samuel. Capítulo 24. Versículo 10. Dice segunda de Samuel 24:10. Después que David hubo censado el pueblo, era prohibido censar el pueblo. ¿Por qué las otras naciones censaban al pueblo? ¿Sí? ¿Cuántos soldados, cuántos de tal edad servían para la batalla? Y era prohibido para Israel eso, porque de Jehová es la batalla. Y Dios no dependía. ¿Se acuerda de Jericó? ¿Cómo destruyó Jericó? Dios no necesita ejércitos. Y Dios quería que fuera un estandarte de Israel al mundo, para que se magnificara el nombre de Dios. Y David pecó, dice, después que David hubo censado al pueblo, él experimentó algo. Él conocía la Biblia. Dice la Biblia que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero era pecador. Y entró orgullo en él y quiso censar el pueblo. Y dice, le pesó en su corazón. Muchísimo significa le pesó. Grandemente. Y dijo David a Jehová, yo he pecado ¿qué? Gravemente. Porque él había codificado la palabra de Dios en su vida. Y saben, las virtudes de un siervo de Dios no es solamente un amor nacido de corazón limpio, sino también de buena conciencia. Una conciencia que no me reproche que estoy haciendo mal el ministerio con mis amados hermanos, en medio de la iglesia, que estoy haciendo lo que Dios me manda hacer. Y no estoy haciendo las cosas por mi manera o a mi manera, ¿sí? Pero ¿qué más dice el texto? Sigan ahí. Fe sincera.
sin hipocresía. Una fe que quiere obedecer a Dios. Nosotros podemos ser hipócritas. Ahora, a Dios no lo podemos engañar. Virtudes de un siervo de Dios: amor nacido de corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Retén la forma, o sea, sosténlas, agoniza por eso, es la idea en el griego. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. En la fe y amor. ¿Queremos obedecer a Dios? Bueno, debemos confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. Lucas capítulo 8, hay un ejemplo para ver. Lucas capítulo 8, versículo 22. Aquí cantábamos en el penúltimo himno. ¿Se acuerdan que cantábamos el penúltimo himno? Él me sostendrá, y habla de una embarcación, ¿cierto? Ahora, ¿sí es así o no? Bueno, creo que es tomado de ahí, porque habla de que la embarcación no va a ¿qué? Una tormenta terrible, pero la embarcación no va a ¿qué? No va a naufragar. Lucas capítulo 8, pero hay una enseñanza ahí. 8, versículo 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo a los apóstoles? Vamos a pasar al otro lado. 23. Pero mientras navegaban, Él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Empezó a entrar el agua y vamos a ahogarnos acá. Y se empezaron a angustiar. Yo me imagino que estaban gritando, ¿sí? 24. Y vinieron a Él, lo despertaron: maestro, maestro, perecemos, vamos a morirnos. Despertando, Él reprendió el viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo un reproche. ¿Qué les dijo? ¿Dónde está vuestra fe? Ahora la pregunta: ¿una embarcación en medio de una tormenta como la planteada ahí se puede hundir? Claro. ¿Se puede esperar que se hunda? Sí. Entonces, ¿por qué el Señor les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Porque es un reproche. ¿Qué les había dicho? Vamos a ir al otro lugar. Veamos el texto. Pasemos al otro lado del lago. O sea, ya era una promesa. Dios lo dijo. Tenían que confiar en la palabra de Dios. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es galardonador de los que le buscan. La fe, es más, el Señor alguna vez alabó a personas y dijo: no había visto tanta fe ni siquiera en Israel. No voy a mencionar los detalles por tiempo. La fe es indispensable. Ahora, ¿fe en qué? ¿O en quién? Porque es que hay muchos que tienen fe. Ahí dicen: no, me va a ir bien hoy en mi trabajo, actitud mental positiva. ¿Eso es fe? No. Fe en la persona de Dios. ¿Y fe qué? En la palabra de Dios. Hay una definición en Hebreos capítulo 1. Es pues la fe, versículo 1. La certeza, la seguridad de lo que se ve. De lo que se espera. Perdón, gracias. La convicción de lo que no se ve. Fe en Dios y fe en su palabra. Es inamovible. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Un siervo de Dios tiene una fe no fingida. Una fe no fingida. Total confianza en la palabra de Dios. No importa que la embarcación que se hunda. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el cimiento de la fe? Estoy seguro que se va a cumplir. Estoy seguro que va a ser así. La palabra de Dios. Nosotros tenemos una promesa. El Señor Jesucristo ascendió al cielo, le hizo una promesa que iba a venir otra vez. Ahora, a los judíos le hizo una promesa en su segunda venida. A la iglesia hay una promesa,
que Cristo va a venir por la iglesia. Ya vimos 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán, van a ser trasladados primero. Y luego nosotros, los que vivimos, seremos ¿qué? Ahora, es una promesa. ¿En qué está anclada esa promesa? Nuestra fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿sí? A veces nuestra fe está basada en expectativas. Yo tengo fe porque yo sé que me va a ir bien. Yo he escuchado de creyentes, es que me va a ir bien, yo tengo expectativas. Eso no es fe. Eso son expectativas. A veces se cumplen, otras veces no. Y por eso a veces se amarga una persona y no se cumplieron mis expectativas. Dios sabe por qué no. Dios es bueno. Y Dios tiene el control de todo. O tengo fe en mis actividades. Yo soy capaz porque yo lo he hecho y lo sé hacer. Eso tampoco es fe. O suposiciones, peor todavía, ¿no? Yo supongo, sí, eso me va a ir bien, yo sé que Dios me va a bendecir. O hay ciertas posibilidades, no, yo sé que me va a ir bien, me van a dar la visa, como algunos no sé para qué quieren la visa, pero bueno, hace poquito hablé con alguien, por eso vino a mi mente eso, ¿no? Eso no es fe tampoco. La fe en la palabra de Dios y la fe en la persona de Dios. Cristo es Dios, ¿sí? Muchos negaban que Cristo era Dios. Él decían que era un buen hombre. El Señor le pidió a los apóstoles que le dieran un informe. ¿Recuerdan? ¿Qué dicen los demás? Aunque Dios lo sabe todo, ¿no? Unos que era Juan resucitado, etc. ¿Y qué dicen ustedes? ¿Tú eres el qué? El Hijo del Dios viviente. Bienaventurado que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cristo es Dios, el ungido. Por eso Jesucristo significa 100% Jesús es Dios y Jesucristo, Cristo es el ungido. La unión hipostática, dicen los teólogos estudiosos, la unión de la divinidad, Cristo, y la humanidad de Cristo, de Jesús, perdón. Jesucristo, ¿sí? Es Dios. Muchos decían que Jesucristo era un buen hombre, muchos decían que sí hacía milagros, pero no decían que era Dios. No reconocían que era Dios. Eso es la fe. Ahora, cuando Dios promete algo, ¿lo cumple o no lo cumple? Tito capítulo 1, versículo 13. Tito capítulo 1, versículo 13. Dice el texto: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la doctrina, en la fe. Versículo capítulo 2, para no tomar todos los textos por tiempo. Pero tú habla lo que está de acuerdo, o sea, que es apropiado y que corresponde con ¿qué? La sana doctrina. Nosotros debemos tener fe en la palabra de Dios, la sana doctrina, ¿sí? Ahora vamos al texto nuevamente. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Voy a correr un poquito más acá. Capítulo 1, 6. De las cuales cosas desviándose algunos. ¿De qué se desviaron? ¿Cuál es la manifestación del desvío? Ahí dice. Primero se apartaron, se salieron del camino. Pero ¿cuál es la actividad? ¿Qué dice? Vana palabrería. Porque querían tener autoridad y se desviaron. Vana palabrería. Versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. ¿Sí? ¿Recuerdan la doctrina de los nicolaitas? Sí, no voy a explicarlo por tiempo. Significa conquistar al pueblo. Queriendo ser maestros sin saber lo que están afirmando. Miren, ¿saben lo que tenemos que pasar nosotros tiempo, mis queridos? Orando y estudiando las Escrituras. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que debemos de tomar nosotros, la palabra de Dios y estudiarla. Versículo 8. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa, ¿qué? Legítimamente. Ahora, pero sabemos. ¿Se está basando qué? En el conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios y enseñan algo que no es, pues yo no sé si será cierto o no.
Hay algunos textos que son difíciles, pero dice la Biblia acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hay una sola interpretación y esa es la regla que debemos seguir. Y si hay algo que no me encaja, tengo que estudiar por qué no me encaja y hasta que llegue a entender que lo espiritual se acomoda a lo espiritual, no yo que lo acomode a él. ¿Me siguen? ¿Para qué fue la ley dada? Versículo 16. Bueno, no, estoy mal aquí. Romanos, vamos a Romanos. Romanos capítulo 7. Versículo 12 y 13. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley es ¿qué? Primero, verdad. Segundo, santa. Justo y bueno. O sea, la ley es lo mejor que hay. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. La ley no fue dada, miren lo que dice el versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es ¿qué? Solo hice mención de eso, ya estudiamos Romanos, ¿no? Los que llevamos tiempo acá. La ley no fue dada para salvar al pecador. Estudiamos que es un ayo, un tutor que nos llevó a Cristo, ¿sí? Ahora, la ley muestra cuánto necesito de Salvador, ¿sí? La ley ¿qué hace? Revela el pecado y condena al pecador. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si vamos a ver los mandamientos, nadie cumple la ley. Y cualquiera que ofenda en un solo punto se hace culpable ¿de qué? No sé de ese punto, de todos. Ahora, al nacer espiritualmente, salgo del dominio de la ley que me inculpaba. Eso ya lo estudiamos. Perdónenme si no lo explico, pero ya si me pongo a explicarlo, es una hora más. Ya lo explicamos en Romanos, ya lo vimos versículo por versículo. Esto nos ayuda a mantenernos ¿qué? Humildes ante Dios, que somos salvos por la gracia de Dios, que no es por méritos, no hicimos nada para ser salvos. Pero la ley es buena, es santa, es justa. Pero la ley simplemente me lleva y me muestra el camino. Eso lo vimos ya, ¿cierto? Ya lo estudiamos. Versículo 9 dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para ¿quién? Transgresores, ¿quiénes son? Los que no se sujetan a la ley de Dios. ¿A los que más? Desobedientes, insubordinados, rebeldes. A los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Ahí en Romanos también lo estudiamos ya. Y dice que Dios se revela desde el cielo contra toda ¿qué? Impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, ¿qué es impiedad y qué es injusticia, mis queridos? Ya lo estudiamos. No sé quién dio ese tema, pero ya lo estudiamos. ¿Qué es impiedad? Impiedad es contra Dios. Injusticia. Gracias. Son todos los pecados de los primeros, por ejemplo, los primeros pecados que son directamente, ahora, todo pecado es contra Dios. Todo pecado es contra Dios, pero pecados directos contra Dios, ¿sí? Ahora, hay pecados que es contra el prójimo, y obviamente todo pecado que yo tengo hacia mi prójimo es obviamente pecado contra ¿quién? Contra Dios, pero aquí hace una distinción. Impiedad es el pecado de los primeros 4 mandamientos en Éxodo. Injusticia es el pecado con mis prójimos, ¿sí? Que también es pecado contra Dios. Y solamente menciono rápidamente porque no quiero tomar mucho tiempo. Impíos, maldades desafiantes contra Dios directa. Es terrible. Pecadores ignorando a Dios y sus mandamientos. Irreverentes, son perversos, impuros, profanos, o sea, son paganos. Ahora, los pecados contra el prójimo, ahí en el versículo 9, parricidas y matricidas. Sin afecto natural, ¿no? Parricidas y matricidas, ¿qué son? Los que matan al papá y la mamá. ¿Qué sostiene que un hogar sin Cristo se sostenga todavía? Valga la redundancia. ¿El amor qué? El amor natural que vimos, el amor no filiales entre hermanos. Toda persona sobre este mundo tiene esa capacidad de amor. ¿Sí? No.
Y el amor que siente una mamá por un hijo naturalmente, sin haber creído ni siquiera en Cristo todavía, es un amor que desde que nacemos tenemos. Ahora, parricidas y matricidas perdieron ese afecto natural, es la palabra. Afecto natural. ¿Sí? Homicidios. Es la violación del 6º mandamiento, no matarás. El que siga esta trayectoria, dejando el amor, que solo piensa en sí mismo, que quiere tener autoridad sobre los demás. Porque el mismo Señor dijo, oíste que fue dicho, ¿no? Y le da énfasis. Cuando uno quiere pasar por encima de otro, aunque no haya matado a nadie, está matándolo en su corazón, es la idea. Esos son pecados contra el prójimo. Secuestradores, perjuros, fornicarios, sodomitas, que ya sabemos que es la perversión sexual, hombre con hombre en la cama, por ponerlo de una manera menos grosera, ¿no? Eso se está viendo. Pero yo quiero terminar con el último versículo de hoy, ¿sí? Según el glorioso, versículo 11, Evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido, ¿qué? Encomendado. ¿Cómo finaliza el escritor Pablo? ¿Hablando de qué? Del Evangelio. ¿Y qué calificativo le da al Evangelio? Glorioso. El Evangelio es glorioso, mis queridos. Gracias a Dios por el Evangelio, por eso somos salvos. Por eso es que usted y yo somos salvos, por haber creído en el Evangelio. Último texto, 1 Corintios 2. 1 Corintios, capítulo 2. Versículo 1 en adelante hasta el 5. 1 Corintios, ¿ya están? Capítulo 2, 1. Así que, hermanos, 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, o sea, la evidencia dada de Dios es la idea. No fui con excelencia de palabras, no fui con superioridad de palabras. Hay veces que personas confunden a alguien elocuente con alguien que conoce la Biblia. Elocuente es el que tiene facilidad de dar pensamientos, pero si no es coherente con la palabra, pues eso no sirve para nada. ¿Sí? Con excelencia de palabras o de sabiduría. No fui de esa manera. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino que a Jesucristo y a este crucificado significa empalado en la cruz. A veces se nos olvida, vemos la palabra cruz y no, empalado en la cruz. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados, dice Isaías. Versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad, estuve enfermo, con fragilidad, eso significa debilidad, y mucho temor, susto, respeto y temblor, y ni mi palabra, o sea, mi forma de hablar, mi razonamiento, no, ni mi predicación, o sea, la promulgación del Evangelio fueron con palabras que persuasivas, y significa en el original elocuentes, ¿sí? De humana sabiduría, de alto vuelo es la idea. Wow, eso que mueven las emociones y lloran y después se caen al piso y no pasó nada. Dice el texto además, sino que con demostración del Espíritu, con E mayúscula, es la persona del Espíritu Santo de Dios, quien escribió la palabra, ¿no? ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Espíritu en Hebreos? La palabra, ¿qué dice? Viva y eficaz. Y más que cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir ¿qué? Y discierne. ¿Qué significa discierne? Critica. Critica los pensamientos y las intenciones. O sea, Dios que conoce todo, como David cuando escribe el Salmo 139, ¿a dónde iré de tu espíritu? ¿A dónde iré de tu presencia? Dios sabe todo y conoce todo, aún mis pensamientos. Y dice el salmista, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Miren, cuando la palabra de Dios se expone, a veces
va a hablar de diferente manera cada persona según la necesidad de la persona, aunque la revelación es una y la interpretación es una. Y a veces se siente criticado. Una vez escuché de un hermano, no sé si sea cierto, estuvo predicando el evangelio a un grupo en un campamento y llegó y estaba afuera y se le acercó a preguntarle algo y dijo, y viene a preguntarme por el estudio, y cogió y le dijo, usted fue el que predicó, no sé qué, y le cogió y le dio un botellazo en la cabeza. ¿Sí? Estaba furioso porque Dios le había hablado y se había enfurecido. ¿Me explico? Eso puede pasar. Alguna vez que alguien, recuerdo estando en Argentina, fue disciplinado por el Señor, Dios me usó para eso, e invité a alguien a enseñar. Le dije un tema libre. Dijo, ¿y por qué le contaste el Albertito? Le contaste eso, no sé qué, ahora sí no quiero que pases por mi casa. Le dije, yo no le dije nada. Eso es Dios que le quiere hablar a usted. Yo jamás haría, es más, a veces he cambiado algún mensaje porque he tratado un problema con un hermano y no piense, yo no quiero que piense siquiera que estoy usando la palabra de Dios de una manera vil. ¿Para qué? No, eso no se debe hacer. Jamás. Eso se hace en lo personal y con la verdad y con fuerza, pero nunca en un púlpito. Pero a veces la palabra de Dios critica. Y uno se siente crítico, pero ¿usted cómo sabe? Alguna vez, y hermano, usted me habló y yo, ¿cómo supo? Le dije, no sé nada, ni me diga, le dije. Si Dios le habló, amén, ¿cierto? Sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder milagroso y eficaz y la fuerza maravillosa de Dios. Eso significa en el griego. Eso significa. El poder de Dios. Hablando del glorioso evangelio. Finaliza eso. Termina esta sección diciendo el versículo, y lo vamos a leer todos, por favor. Vamos nuevamente. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 11. Según el glorioso del Dios bendito, que a mí me ha sido dado, sí, encomendado. ¿Ha sido qué? Encomendado. ¿Saben lo que es encomendar, no? Fue entregado. Nosotros tenemos la palabra de Dios y debemos ser diligentes en estudiarla, mis queridos, y obedecerla. Y no olvidamos que la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y eficaz. Vamos a orar y voy a pedir a Jaime si por favor nos guía en oración. Que Dios los bendiga, hermanos.